Bien, finalmente estamos llegando a la última conferencia que se recopiló aquí en el Estudio del Hombre, y es la número 14. Y como nos hemos dado cuenta, todo tiene una continuidad y debemos a veces volverlo a leer y a considerar para entender, porque ahora va a hablar de cómo, viendo al cuerpo, cómo está estructurada la cabeza, el tórax y las extremidades. Ya de antemano hemos dicho que en la cabeza pues principalmente se manifiesta la capacidad cognitiva, el pensamiento, pero también está ahí, en cierta manera, la parte anímica, sensitiva y la parte volitiva. Y en el tórax, aunque predominantemente es sentimiento, pues también está algo de lo cefálico en el pensamiento y la voluntad. Y en la motora, donde están las extremidades, pues también es predominantemente volitiva, pero hay un aspecto ahí cognoscitivo, cefálico y de sensibilidad de lo del tórax. Así que si observamos la cabeza, que ha trascendido lo animal, como hemos visto, nos damos cuenta que la parte superior es la que es principalmente cabeza. Pero aquí en la parte de medio donde está la nariz se manifiesta esta parte intermedia que corresponde al tórax. Y ya sabemos que la nariz pues se comunica con el sistema respiratorio que está aquí en el centro. Y acá la boca, la mandíbula, pues se relaciona más con el sistema motor. Y cuando observamos esto en relación con esos sistemas, la nariz, por ejemplo, es una manifestación, dice Rudolf Steiner, más física y exterior de la función pulmonar, de lo anímico que está en la cabeza. Pero el pulmón es algo más interiorizado, anímico. Y así como la nariz se manifiesta preponderantemente hacia el exterior, dice Rudolf Steiner, sin pudor, el pulmón es más pudoroso, está más interiorizado con esa función respiratoria. Y cuando nosotros vemos la estructuración que tiene la mandíbula, pues menciona que la parte superior de la mandíbula sería como las extremidades superiores. Y pues la mandíbula inferior se correspondería con las extremidades inferiores, que serían las piernas. Así es como podemos decir que en la cabeza está todo el organismo. Pero claro, el tórax y las extremidades están atrofiadas. Ahí se manifiesta prácticamente solo la cabeza. Igualmente, cuando estudiamos el tórax y las extremidades, uno se pregunta, ¿cómo está lo demás, no? Como hemos dicho de la cabeza. Y entonces vemos que en el tórax la parte superior, pues de alguna manera tiene la tendencia a manifestarse hacia lo cefálico, hacia la cabeza. Y la parte inferior, pues hacia la parte motora. Ya hemos dicho que aquí arriba se cierran las costillas, ¿no? Totalmente, eh, para asemejarse más a este proceso cerrado de la cabeza, donde las fuerzas que lo configuran van del centro a la periferia. Y en el sistema motor, las fuerzas que lo configuran van de la periferia hacia el centro. Entonces las costillas en la parte inferior que conecta con la parte motora, pues están abiertas, no cierran totalmente adelante. Entonces, cuando observamos esta parte superior que tiende a hacerse cabeza, pues obviamente no lo logra, pero vemos un resultado de esa tendencia, de ese intento, y es lo que aparece en el cuello. Y aquí tenemos la laringe. En alemán, la laringe se llama Kehlkopf, que significa cabeza laringea. O sea, este intento
en el tórax de convertirse en cabeza, pues no es logrado completamente, pero hace parecer una cabecita atrofiada, que viene siendo la laringe. Y cuando la laringe intenta manifestarse, pues solo logra hacer aparecer eso cefálico en el aire, moviéndolas, ondulándola a través de las cuerdas vocales. Entonces aparece el habla humana. Esa es una expresión anímica de una cabeza. Fíjense cómo esta cabeza es a nivel físico, material. Pero esta cabeza se manifiesta a través del habla y manifiesta anímicamente la cabeza. Esto es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos esta parte inferior, por ejemplo, del tórax, que tiende hacia lo motor, pues se conecta con aspectos de la sexualidad. Y nosotros debemos entender que las extremidades que se insertan en el tórax, las superiores y las inferiores en el abdomen, en realidad se continúan hacia adentro, más que lo que están configuradas en el exterior. Y dice Rudolf Steiner, cuando la ciencia profundice en el significado de esto, comenzará realmente a entender la sexualidad, porque ahí se manifiestan misterios sobre esto, conectado con el sistema motor. Pero como es de que la parte inferior torácica tiende hacia eso, como decir la parte superior hacia la cabeza. Y cuando mencionamos esto de las extremidades que están colocadas, por ejemplo, en la cabeza, de manera atrofiada a través de la mandíbula superior e inferior, uno preguntaría, ¿cómo están estas extremidades que están en la cabeza? ¿Cómo es que se manifiestan en el cuerpo? O sea, ¿dónde estaría en la parte inferior? Si llevamos esto ahora a la parte inferior, pues vemos las piernas y vemos las extremidades. Que aquí arriba sería esto. Pero la función que esto hace es, pues, comer. Y se manifiesta la boca, que es parte del sistema motor. Pero acá en la parte inferior, pues vemos solamente las extremidades, pero uno diría, ¿dónde está la boca ahí? Entonces él dice, la boca está de alguna manera allí donde se insertan las extremidades. ¿Y qué está haciendo? Nos están comiendo. Anímicamente, claro, espiritualmente. Las extremidades nos están comiendo en el punto de inserción. Entonces dice, ¿dónde está la cabeza? La cabeza está invisible de alguna manera en algún lugar afuera. Y solo se exterioriza ahí lo que estamos viendo, que son las extremidades, que al insertarse en el organismo nos consumen y nos están comiendo. Y algún día terminan de comernos totalmente y aparece la muerte. Ya hemos visto esto en conferencias anteriores, cómo es que lo espiritual, lo psíquico espiritual, pues nos consume, está estancado el espíritu internamente. Pero ahora, comprendiendo cómo está esto de las extremidades en relación con la cabeza y el tórax. Y bueno, además de esto, nosotros entendemos que así como en la primera etapa del desarrollo infantil, pues se cierra la configuración física del cuerpo a través de la caída de los primeros dientes y la salida de los dientes permanentes. Nosotros debemos entender que comienza una etapa diferente, nueva, porque primeramente el niño escuchaba sonidos y los repetía por imitación, pero de una manera no estructurada, desordenada, espontánea. Y ahora nosotros, habiendo comprendido esta conformación de la cabeza atrofiada pequeña que está aquí en la laringe, le vamos a dar a esa manifestación anímica, que es a través del habla en el niño, apoyándonos en la gramática. El darle los elementos de la gramática es como darle una estructura
darle una estabilidad, una conformación que le va a permitir el desarrollo en ese segundo septenio a través del lenguaje, que ya sabemos cómo va a influir para el despertar del espíritu que está en la cabeza. Así que esto es importante comprenderlo porque además esto nos va a conectar con otros aspectos del desarrollo que vienen en el tercer septenio. Y si nosotros de alguna manera en la primera etapa nos exageramos con el desarrollo intelectual prematuramente, y luego la escritura y la lectura, esto en el nivel del tercer septenio, cuando aparece la necesidad del juicio propio, nosotros podemos hacer estragos mayores si no saturamos de imaginación esa capacidad de juicio, en la que la enseñanza debe estar llena de vida, y el maestro debe vivirlo a través de la fantasía. Por ejemplo, en el estudio de la historia y la geografía, esto debe saturarse de mucha imaginación. Esto despierta el interés, la emociona. Entonces hace muy viva algo que después no tiene que andar memorizando, sino que conectó con tantas imágenes a través de la forma en que fue relatada la historia y la geografía, que el aprendizaje se hace de una manera tan viva, que no cansa. Todo lo que es intelectual por sí mismo tiende a la pereza, y a la fatiga y al cansancio. Cuando nosotros insertamos la imaginación, lo llena de sangre, de vida, como ya hemos visto. Y cuando hablamos ahora de la geometría y de las matemáticas, de la aritmética, pues también debemos saturarla de imaginación. Y allí menciona Steiner, por ejemplo, la enseñanza del teorema de Pitágoras. Esto no debe enseñarse intelectualmente, sería muy frío, muy cansón. Pero si nosotros damos a la imaginación vida y entonces transmitimos esto del triángulo, el teorema de Pitágoras, recuerden que es la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo es la línea más larga de un triángulo rectangular. Y los catetos son los lados más cortos. De manera que el teorema dice que la suma del cuadrado de los catetos, o sea, pongan un cuadro, imagínenlo, tienen el lado más pequeño y luego el lado más largo en un ángulo recto, y luego tienen el lado más largo de todos tres, que es la hipotenusa. Entonces saquen un cuadro prolongando las líneas exactamente igual de la distancia hacia los lados y lo cierran, se hace un cuadro. O sea, el cuadrado de un cateto y luego el cuadrado del otro, los dos juntos forman lo que significa el cuadrado de la hipotenusa. Esto es muy intelectual, así dicho. Pero si imaginamos que los niños tienen que decirles, tienen que llenar con el polvo que llena el cuadro más grande, que es de la hipotenusa, tienen que soplarle para que se coloque una parte en el cuadro de un cateto y lo que sobró en el otro cuadro. Por supuesto que esto, ¿cómo van a soplar y caer en forma cuadrada? Pues no es posible en realidad. Pero esto estimula la imaginación, porque solo es posible imaginándolo. Y así entendemos, visualizándolo, de que la suma de los dos cuadros más pequeños es equivalente al cuadro más grande, porque lo hayamos llenado de polvo o de alguna otra sustancia que usemos en la imaginación. Esto es lo que permite que nosotros logremos hacer en la enseñanza algo que le da vida, para que se haga una relación entre el alumno y el maestro o la maestra que conecte espiritualmente y no sea tan seco. Y dice, el maestro no debe caer en esto de agriarse en su carácter y sea demasiado pedantesco, exigente,
sino que tenga esta capacidad plástica que le permita estar a la altura de lo que se está transmitiendo. Para eso quiero incluso leerles lo que está allí al final de esta conferencia, que me parece maravilloso cómo lo expresa. Y dice cómo todavía en el siglo antepasado, o sea, el siglo antes del 19, es antepasado, estamos en el 21, hubo un intento, porque empezaron a haber algunos que decían hay que llenar más de imaginación la enseñanza. Entonces fue criticado esto mucho, censurado, porque creyeron que al meter la imaginación en el pensar, pues habría más inexactitudes. Se perdería lo que es científico, ¿no? Que estaba pujando por manifestarse. Esto, esto sucedió. Y ahora, pues intentamos a través de la pedagogía Waldorf que se atenúe toda esta enseñanza tan intelectual, fría y seca. Y si un maestro no concibe la necesidad de saturarse él de vida interna a través de la imaginación, pues debería de buscar otra profesión que vaya más acorde con sus conocimientos, ¿no? Entonces dice, así pues, la estructuración imaginativa de los temas de enseñanza deberá el maestro agregar su valentía para la verdad. O sea, a la estructuración imaginativa de los temas de enseñanza debe el maestro agregar su valentía para la verdad. No importa la crítica que venga del exterior. Sin semejante valentía, el maestro no podrá dar la medida en clase, pese a toda su buena voluntad, sobre todo frente a los niños mayores. Esa valentía que nace para la verdad deberá ir acoplada a un vigoroso sentido de responsabilidad frente a ella. Así que resume diciendo lo siguiente: afán de imaginación, valentía para la verdad y sentido de responsabilidad son las tres fuerzas medulares de la pedagogía, lo que implica que todo aquel que desee consagrarse a ella ha de hacer suyo el siguiente lema: compenétrate de capacidad imaginativa, ten valentía para la verdad y agudiza tu sentido de responsabilidad anímica. Así que pues nos damos cuenta que la profesión de maestro, como ya alguna vez lo hemos hablado, en estas etapas de los primeros septenios, tiene el mismo valor, incluso mayor, su trascendencia para la enseñanza del ser humano, cuando se compara con las enseñanzas en la profesional, por ejemplo, que incluso son mejor remuneradas. Tiene realmente mayor trascendencia lo que hagamos en esta edad, de la primera infancia, el primer septenio, a los 7, salida de los dientes, y luego a los 14 y la adolescencia, y luego hasta la edad de los 18, 21. La influencia que podemos hacer como maestros trasciende todo lo que pueda hacerse después, porque está en proceso de maduración, de desarrollo de todos sus sistemas, motor, en la sensibilidad y en su pensar. Así que bueno, con esto terminamos la conferencia 14 de esta gran obra llamada El Estudio del Hombre. Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo, léanla. Yo aquí he intentado dar una especie de resumen, lo menos seco posible, lo más ameno, y cada quien debe de darse la tarea de leer por su cuenta cada una de las conferencias, porque así complementa algunos detalles. Y recuerden que los mejores libros son los que no se entienden en la primera. Y este es uno de ellos. Hay que volver a leer y volver a leer.
como la filosofía de la libertad, que será la siguiente obra que empezaremos en el siguiente módulo.